La Unión Soviética, la gran potencia comunista de la Europa Oriental, controlaba un gigantesco territorio. En efecto, era el país más extenso del mundo. Este territorio era bastante rico y tenía una enorme cantidad de riquezas naturales. Sin embargo, una de las riquezas más preciadas de los soviéticos era su tierra. Este país tenía una gigantesca cantidad de tierras fértiles con las que podían producir toda su comida. Sin embargo, y por sorpresa, este no era el caso. De hecho, la Unión Soviética, en especial en los años 70 y 80, tenían que importar una enorme cantidad de granos y cereales de distintos países de Sudamérica, como Argentina, Brasil o Uruguay, quienes tenían menos población y mucha menos tierra cultivable. ¿Por qué pasaba esto? ¿Cómo es que algunos países latinoamericanos tenían que surtir de comida a la enorme potencia marxista-leninista? Las relaciones entre la Unión Soviética y los países latinoamericanos siempre fue distante, pero cordial y respetuosa al mismo tiempo. El principal socio comercial de los soviéticos en Latinoamérica era por supuesto Cuba, otro país socialista como ellos. En segundo lugar, Argentina fue un país extremadamente importante para los soviéticos. Los argentinos exportaban a la URSS granos, soya, carne, lana, cueros, aceites vegetales y vinos. Brasil les exportaba café, cacao, algodón, arroz y sisal. Uruguay le exportaba principalmente cueros y lanas. Perú le exportaba café, pescado y algunos minerales raros que los soviéticos no tenían en su territorio. Y México le exportaba principalmente especias. Países como Venezuela o Colombia también mantuvieron relaciones comerciales con la Unión Soviética, pero estas transacciones eran muy pequeñas e insignificantes. Poco a poco la balanza de comercio se volvió muy desfavorable a los soviéticos, llegando al punto en que la URSS importaba muchos más productos de Latinoamérica, principalmente comida, de lo que ellos podían exportarle a los latinoamericanos. Pero ahora cabe responder la pregunta, ¿por qué la Unión Soviética cada vez tenía que importar más y más comida de Latinoamérica? Teniendo todo lo necesario, ¿por qué no podían ellos producir su propia comida? Hubo muchas cosas que determinaron que esto sucediera de esta manera, pero las razones se pueden resumir en tres. El primer factor es la industrialización y la urbanización masiva. La Unión Soviética tenía una economía centralizada y planificada. Frecuentemente, el gobierno soviético lanzaba planes y proyectos con el fin de comenzar X cantidad de industrias y fábricas en el país. No importaba que estas industrias fueran ineficientes o que sus productos no tuvieran suficiente demanda. Esto causó una gran migración del campo para las ciudades, lo que a su vez causó un gran aumento de la demanda de los alimentos. Al fin y al cabo, los soviéticos en las ciudades no podían producir sus propios alimentos como lo hacían en el campo. Obligatoriamente tenían que comprarlos. El segundo factor es, irónicamente, la ganadería. De nuevo, la Unión Soviética tenía una economía centralizada y planificada, por lo que con el fin de aumentar su producción ganadera y avícola, se propusieron aumentar la cantidad de ganado y otros animales en su territorio. El problema es que la Unión Soviética no producía alimentos procesados y especializados para estos animales, por lo que obligatoriamente los alimentaban con alimentos agrícolas como el trigo. Esto causó que una enorme cantidad de los alimentos producidos en la URSS, en vez de irse a los almacenes y los supermercados en las ciudades, se fuera directamente a los campos para alimentar a los animales. También, otro punto muy importante es que muchos de los animales soviéticos, por motivos de raza y condiciones climáticas, eran menos eficientes que los animales latinoamericanos. Una vaca latinoamericana podía producir más leche que una vaca soviética. Una gallina latinoamericana producía más huevos que una gallina soviética. Un bovino latinoamericano podía crecer y engordar más que un bovino soviético, entre muchos otros ejemplos. El tercer factor, pero no menos importante, es el modelo agrícola soviético. De nuevo, la Unión Soviética tenía una economía centralizada y planificada, y una gran cantidad de las tierras en el país eran administradas directamente por el Estado. En algunas partes de la URSS hacía falta mano de obra y en otras sobraba. No había incentivo de ganancia, tampoco había suficiente maquinaria ni fertilizantes. Esto hacía que la eficiencia de la agricultura soviética fuera muy dispar territorialmente. Vale la pena mencionar que en la URSS existía propiedad privada de las tierras, pero esta era una minoría.
La colaboración alimentaria entre la Unión Soviética y la Argentina fue mucho más importante de lo que se piensa, ya que causó que en 1982, durante la Guerra de las Malvinas, la Unión Soviética apoyara a los argentinos en su lucha contra los británicos. En este canal ya hay un video sobre ese tema. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.